Bueno, vamos al libro de Lucas y vamos a darle lectura en el capítulo 16. Solamente vamos a ver el versículo 10. El pastor nos ha hablado mucho al respecto, nos dio Lucas 16:10. El pastor nos ha dado estudios referente a lo que vamos a ver el día de hoy. Coco en alguna vez compartió algo aquí con el grupo de mujeres, pero el día de hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. El día de hoy la predicación, más que ser un sermón expositivo, queremos el día de hoy poder compartir lo que es un sermón más de edificación, que se refiere más a cómo poder vivir y crecer en la vida cristiana para poder tener mejores cimientos como Iglesia de Cristo. Y el título de nuestra predicación del día de hoy se llama Vivir con integridad, ser fiel en lo poco. ¿Ok? Entonces vamos a orar antes de leer nuestro texto. Inclina su rostro un momento, por favor. Señor, en esta hora, Dios, te agradecemos mucho, Señor, la bendición que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra en esta hora, Dios. Sabemos, Dios, que tu palabra, Señor, siempre es de edificación para nuestras vidas y tu palabra, Señor, siempre nos limpia, Señor, nos transforma, Señor. Permite, Señor, que seamos oidores, Señor, que podamos poner en obra tu palabra, Dios, que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Que primeramente esta palabra, Dios, pueda permear, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que pueda producir ese fruto que tú deseas, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que dirija, Señor, esta enseñanza, Señor, y que tu Espíritu también, Señor, nos conviccione, Señor, nos hable, Señor, nos anime, Dios, nos exhorte, Dios, pero que también edifique, Señor, esta iglesia, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mire, si ya lo tenemos ahí, vamos a leer. Es una parábola, usted sabe, permítame tantito, aquí no la tengo a la mano. ¿Qué título tiene ahí en su Biblia, en ese versículo? ¿Parábola de quién? Ok. Y aquí es una parábola en la cual el Señor nos está dando 3 lecciones, ahorita le voy a explicar, que está hablando concerniente a la actitud de los creyentes hacia el dinero. No vamos a tocar el tema del dinero, le aclaro de una vez. No vamos a tocar nada del dinero. Pero va a ir, tengo que tocarlo por lo que vamos a ver nada más. Dice que nos da 3 actitudes que tenemos los creyentes hacia el dinero. Es decir, la primera es cómo vemos el dinero en relación a otros, a nosotros mismos y hacia con Dios. Esas es las lecciones que nosotros obtenemos a través de esta parábola. Yo nada más voy a leer el versículo número 10, todos conocemos la parábola. Se la voy a leer para que tengamos el contexto. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, vamos a enfocarnos en el versículo 10, se lo leo en esta versión, dice, si son fieles en las cosas pequeñas,
serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Aquí, bueno, en esta parábola que explica nuestro Señor, nos enseña más bien dónde las personas inviertan su dinero, revela en dónde está su corazón. La acumulación personal sin fe es pecado y desperdicio. La acumulación personal sin fin es pecado y desperdicio y roba bendiciones eternas a quienes lo hacen. En cuanto a la actitud de los creyentes en su relación con el dinero, Cristo los exhortó a ser fieles en realizar las inversiones eternas. Algunos afirman que si tuvieran más dinero, ¿qué darían? Más. ¿Sí o no? No sé si usted ha escuchado eso, pero hay veces que la gente dice, ay, ¿cómo quisiera tener un mejor trabajo? Porque así podría diezmar más. O quisiera, no sé, tener un empleo para poder bendecir más a las misiones, a las iglesias y todo esto. La situación es la siguiente. El problema no es de finanzas, sino de integridad y de carácter espiritual. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Las finanzas? ¿O el problema es de integridad y de carácter espiritual? El que es fiel en lo muy poco sería fiel si tuviera más. Ponga atención en esto. Por eso le vuelvo a repetir, le estoy haciendo el contexto de este versículo, pero nos vamos a enfocar en lo que es la integridad, ¿ok? El que es fiel en lo muy poco sería fiel si tuviera más. Quien con lo muy poco es injusto, es decir, que es egoísta, orgulloso y permisivo, en el uso de ese poco lo sería también si tuviera mucho. Es decir, si esa persona que ahorita tiene poco, hablando de economía, hablando de bienes, póngale lo que usted quiera, incluso hasta del tiempo, si realmente no es fiel con eso poquito que tiene, ¿usted cree que lo va a hacer si tuviera más? Al contrario. El factor determinante no es cuánto poseen las personas, sino cuán firme es ese compromiso que tenemos para con el evangelio de la salvación. Yo sé que el día de hoy es el día de que en muchas iglesias festejan, que el día de la resurrección, que incluso ahorita, como comentábamos al principio, ¿no?, la representación de lo que fue la crucifixión de Cristo y todo esto. Pero hermanos, siendo bien honestos, ¿ustedes creen que para el Señor sea muy importante que solamente celebremos una semana? Que solamente una semana meditemos en su sacrificio, en la muerte, en la obra redentora del Señor, o las 52 semanas del año. Todo el año. Porque realmente la obra redentora que el Señor hizo por nosotros, la hizo para que nuestras vidas fueran totalmente diferentes. No solamente el Señor quiere que solamente nos abstengamos de ciertos alimentos o que solamente en Semana Santa veamos películas de Jesús. No, el Señor quiere que toda nuestra vida esté dedicada por completo a Él. Por eso le digo, si en lo poco no somos fieles, no lo seremos en lo mayor. Hablar la verdad es importante, hermano, pero más que hablar la verdad, lo más importante que es vivirla. Quiero hacerle mención que mucho de lo que vamos a ver el día de hoy lo saqué de unos libros de John MacArthur y también de un libro de Miguel Núñez que habla precisamente sobre la integridad, y si puede consígalo, está muy interesante. A mí me dejó ver que realmente yo no soy una persona 100% íntegra, se lo tengo que decir. La palabra de Dios siempre nos confronta y creo que a los primeros que nos confronta es a los que lo estudiamos. Entonces, yo ya tomé mi parte, yo no sé usted, ¿verdad? Entonces, déjeme continuar. Es importante hablar la verdad, pero también es importante, ¿qué dijimos? Vivirla. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguno de nosotros es como si fuera una isla. Es decir, todas las acciones que yo cometa, todas las decisiones que yo lleve, o sea, que yo tome, no solamente me van a afectar a mí. ¿A quiénes le van a afectar? A la gente que está a mi alrededor. Toda decisión, fíjese bien lo que yo le digo, toda decisión que tome, toda actitud que yo tenga puede afectar a la gente que está a mi alrededor. Toda actitud, a lo mejor todos en mi casa pueden estar bien contentos, bien felices, alabando a Dios, pero si una persona tiene una actitud iracunda, ¿qué va a pasar? Va a venir a romper con la paz que pueda haber en ese hogar. Entonces, todas nuestras actitudes van a afectar en nuestro entorno. Y
nadie peca también, déjeme decirle esto, nadie peca en privado, porque el pecado de uno muchas veces nos afecta a todos, o por lo menos va a afectar a muchos. Hay una frase que me gusta mucho de Martín Lutero que dice que cuando yo no oro un día, Dios lo nota. Cuando yo no oro 2 días, dice que el diablo lo nota. Y que cuando yo no oro 3 días, la gente que está a mi alrededor lo empieza a notar. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, a lo mejor usted podrá decir, no, es que nadie sabe que yo he dejado de orar. Nadie sabe que a lo mejor yo ya tengo resentimiento en mi corazón. Nadie sabe a lo mejor que yo tengo amargura. Pero tarde o temprano, todo eso que a lo mejor yo tengo ahí en lo privado va a salir a la luz y va a afectar a toda la gente que está a mi alrededor. Querramos, ahora sí que quiera yo o no quiera, va a afectar a la gente que está a nuestro alrededor. Hay muchas historias, incluso bíblicas, como historias seculares, en cuanto a esta situación. Un ejemplo clásico, un ejemplo muy conocido dentro de la iglesia cristiana es el adulterio que cometió David con Betsabé. A lo mejor él lo quiso mantener ahí en oculto, pero tarde o temprano salió a la luz y no solamente le afectó a él, afectó a muchas personas. Y usted sabe todo lo que ocurrió. No solamente hubo un asesinato de Urías, también en el caso del bebé que se murió. Usted sabe todo lo que aconteció con todos sus hijos y con toda su familia. Entonces, le vuelvo a repetir, a veces andamos por la vida pensando que las decisiones que yo tome solamente me van a afectar a mí. Y no, todo lo que yo cometa va a afectar a la gente que está en mi alrededor. Entonces, vivir con integridad es vivir una vida pública y privada, pero consecuente a la verdad divina. Eso es la integridad. Ahorita le voy a explicar por qué decimos que conforme a la verdad divina. Me gustó mucho estas definiciones que venían en el libro y se las quiero leer así tal cual. Dice que la definición de corrupción es la alteración de la integridad de una virtud o de un principio moral. Otra definición dice que es inducir por medios inapropiados a violar una responsabilidad. Es decir, ¿cómo provoco esto? A través de un soborno con un policía, ¿no? Ahí hay la clara corrupción aquí en este país, ¿no? Ya hasta vemos a un policía ahí cerca de un carro y inmediatamente ya sabemos que le va a dar para su refresco, ¿no? Ya lo sabemos. El problema es que la línea entre lo que es lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto, comienza a ponerse esa línea como que gris cuando hay algo de por medio que nosotros deseamos. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Cuándo es cuando empezamos a perder nosotros como creyentes esa integridad? Nosotros como creyentes, y creo que la palabra de Dios no miente, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Por algo dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Dígalo, hermano, con fuerza. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. ¿Y lo sabemos o no lo sabemos? ¿Cuántos saben que es malo mentir o cuántos sabemos? Lo sabemos que es malo mentir, sabemos que es malo robar, sabemos muchas cosas, porque aquí está la palabra de Dios. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, por lo menos, tenemos, el que menos tiene, yo creo que unos 5 años o 3 años en el Evangelio. ¿O hay alguien que tenga aquí menos de 1 año en el Evangelio? ¿Menos de 1 año? Bueno, él es la única excepción. Pero ahí afuera todos tenemos ya mucho tiempo de caminar con el Señor. Entonces sabemos lo que la palabra de Dios dice. Pero en algún momento cuando están de por medio nuestros intereses o nuestros deseos, como que esa línea entre lo bueno y lo malo, empezamos a ver como que una línea gris. Vamos a encontrar algo ahí que va a justificar nuestros deseos o lo que nosotros queremos. Y lo que antes se veía como claro, como algo blanco o algo negro, empieza a marcarse como algo gris porque está de por medio de lo que yo le explicaba, nuestros intereses. Y bueno, el diccionario actual define como inmoralidad una violación de las normas que la sociedad acepta como buenas y válidas. Eso es lo que el día de hoy usted va a encontrar en el diccionario. Algo que la sociedad acepta como algo bueno y válido. Pero no podemos dejarnos guiar por lo que dicta la sociedad, porque vivimos actualmente en una sociedad que cada vez se está corrompiendo más. Una sociedad en la que cada vez los valores brillan por su ausencia.
donde cada vez lo que, como dice la palabra de Dios, lo que era malo, el día de hoy lo marcan como algo bueno, y lo que antes era bueno, el día de hoy la sociedad lo está tachando como malo. Lo que antes era algo tan valioso, tan sagrado, tan santo como lo que es el matrimonio, el día de hoy son bichos raros los que deciden ordenar o pedir la bendición de Dios en cuanto al matrimonio. Por el contrario, el día de hoy ya se está probando, y usted lo sabe, lo que son matrimonios entre homosexuales, todo ese tipo de situaciones que hace años atrás no eran considerados buenos, incluso dentro de esta sociedad. Pero dice que en un diccionario de 1820, lo que era inmoralidad, fíjese lo que significaba: cualquier hecho o práctica contraria a los mandatos de Dios. Eso era lo que hace años atrás la sociedad catalogaba como inmoralidad, una violación de las normas que la sociedad, cualquier hecho o práctica contrarias a los mandatos de Dios. Es una diferencia abismal, porque lo que el día de hoy se considera inmoralidad es algo que dictamina ¿quién? La sociedad. Pero años atrás, ¿quién lo dictaba? Dios. Y lo sigue dictando Dios. Necesitamos a Dios. Para poder tener una ley moral, necesitamos ¿a quién? A Dios. Quien estableció la ley moral es Dios. Si nosotros dejamos de lado a Dios en nuestras vidas, vamos a dejar de lado lo que es la ley moral. Entonces vamos a dejarnos llevar por lo que está dictando actualmente ¿qué? La sociedad. Hay una crisis de integridad en nuestros días, y esta se da en 3 niveles. La primera es a nivel individual, es decir, tanto hombres como mujeres vemos o tenemos falta de integridad, y tiene que ver con que no tenemos una fortaleza de carácter que se necesita para sostenernos en tiempos de dificultad, para soportar la presión y vivir una vida moral. El día de hoy ya no somos íntegros, porque el día de hoy tan fácilmente podemos decir: es que me ganó la tentación. El día de hoy no tenemos esa fortaleza de carácter. El día de hoy tan fácilmente es cometer un robo, fornicar, tan fácilmente es robar, tan fácilmente es mentir, y después andamos diciendo que lo que pasa es que me sentía en ese momento como débil espiritualmente. Eso es lo que el día de hoy, muchas veces como seres humanos, en la actualidad como creyentes, justificamos las cosas. Decimos: es que no me encontraba espiritualmente fortalecido y por eso es que caí. Esto afecta a todos los ámbitos, traduciéndose en un irrespeto hacia la vida, hacia el prójimo, hacia las instituciones, obviamente primeramente a la iglesia, a la autoridad. Por ejemplo, cuando alguien comete un fraude, toda la gente lo que piensa es que, hubo una quiebra moral, una quiebra, financiera. Pero antes que una quiebra financiera, hubo una quiebra moral, porque esa persona no tuvo esos estándares de moralidad y se dejó corromper, y por eso es que cometió un fraude. A nivel de familia, esa es otra de las cosas que estamos viendo en la actualidad. Por eso lo que le comentaba el pastor al principio, el problema que estamos viviendo a nivel familiar en esta sociedad, no crea que solamente es en Adulam, lo estamos viviendo a nivel mundial. Muchos hogares el día de hoy tristemente reflejan inestabilidad en nuestra sociedad. Vemos un distanciamiento muy grande entre los miembros de la familia, padres con hijos, entre cónyuges. Hay un distanciamiento que se ha hecho muy grande, traduciéndose también que están alejados emocionalmente los unos de los otros. Cada día hay hogares más fragmentados. La tasa de divorcio es por demás decirle que ha aumentado, cada vez está aumentando más. Y hay gente que legalmente no está divorciado, pero emocionalmente y físicamente, ¿cómo están? Divorciados. Y déjeme aclararle esto, hermano, por lo que estudié se lo tengo que decir. Cuando nosotros oramos por los matrimonios, estamos orando por aquellas personas que están ¿cómo? ¿Casadas o unidas? Fuerte, hermano, ¿casadas o solamente unidas? Casadas. Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros oramos por aquellas personas que están bajo ese vínculo que Dios manda, que es el matrimonio, estamos orando por ellos. Entonces, todos los demás, ¿dónde quedan?
Ojo, ojo con eso, y se lo tengo que decir, por lo que vamos a ver más adelante, porque muchas veces seguimos viviendo vidas autoengañadas y no podemos seguirnos autoengañando, porque eso es no ser íntegro. Entonces, ahorita vamos a ver también esa parte. Otra parte es que estamos viviendo también una crisis de integridad a nivel de instituciones. Hay una corrupción e ineficacia en el trabajo. Primeramente, esto va a ser a nivel individual y obviamente esto va a afectar a nivel de la sociedad. Políticos que basan sus campañas con una campaña de anticorrupción, pero que terminan robando ¿qué? El dinero que dijeron que iban a ¿qué? A proteger. Desde ahí empezamos. Hay algo llamado, y esto me gustó mucho, y es en lo que yo reconozco, y cuando lo estaba estudiando decía, Señor, yo he fallado mucho en esta área. Hay algo que se llama una cultura de la pena. Es algo propio de los latinoamericanos de nuestros días. No tomamos decisiones porque nos da pena la suerte del otro, lo cual lleva a permitir situaciones que nunca debieron suceder. Y cuando yo estaba estudiando esto, recuerdo mucho una situación que pasó aquí en la iglesia hace mucho tiempo. Una personita de repente empezó a sacar mucha amargura que había en su corazón. Y en ese tiempo el pastor nos pidió a los que estábamos tomando teología en ese tiempo a predicar. Y yo me acuerdo que esa persona, aunque se puso muy mal en cuanto a esta situación y nos dimos cuenta de lo que había en su corazón, se le permitió predicar. Y la situación todavía se puso más crítica con esta persona. Y me acuerdo mucho de lo que nos dijo Héctor, no debieron de haberla dejado predicar. Obviamente no fue a nivel iglesia, no fue dentro del curso. Pero yo meditando un poco esto, yo decía, es que sí es cierto. A lo mejor yo en ese momento, yo le pude haber comentado también al pastor, ¿sabe qué, pastor? Esta persona no puede predicar porque esta es la situación que está pasando con esta persona. Pero dice aquí, tenemos esa cultura de pena, de decir, ay no, es que pobrecito, ¿qué le va a pasar? Se va a sentir, se va a ir de la iglesia. Y muchas veces, déjeme leerle lo que sigue. Aún dentro de la iglesia nos da pena tomar decisiones por el efecto que pudiera tener sobre la congregación. Y esa pena está por encima de la verdad y no puede ser así. La pena no debe de estar por encima de la integridad o la ley moral de Dios. Negociar nuestros valores por pena o amiguismo es una falta de integridad. ¿Para con quién creen? Para con el Señor primeramente. Cuando negociamos la verdad, estamos negociando la integridad. En algunas iglesias tenemos grandes congregaciones a expensas de ¿qué? De la verdad. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias que sean grandes tengan una mala doctrina, yo no lo digo así, pero casi por lo regular en la actualidad, muchas de esas iglesias que son grandes, solamente se les está entreteniendo, no se les están enseñando la verdad, no se les están dando buenas bases, no se les están dando buenos principios. Y por lo mismo la gente tiene comezón de oír y solamente quiere escuchar lo que ellos quieren. Y eso también es una falta de integridad por parte de quienes, de las instituciones, de las iglesias. El cristiano debería distinguirse por encima del no creyente por su manera de comprar, de vender, de invertir, de administrar sus recursos, en general en hacer negocios. Cuando el creyente es un mal administrador del tiempo y de los recursos, no solamente de los recursos, sino también del tiempo que Dios ha puesto en sus manos, deshonra el evangelio de Dios. Es decir, muchas veces nosotros, hermano, hay una situación que luego tenemos mucho, por ejemplo, en lo que es en los servicios que hay entre semana. Muchas personas dicen, no, es que yo no puedo ir a la oración o yo no puedo ir a los servicios entre semana porque no tengo tiempo. La realidad es que sí hay tiempo. Lo que falta, lo que está pasando es que a veces no somos íntegros. No queremos decir la verdad, no decimos la verdad. La verdad es que no queremos, porque no es de que no tengamos tiempo, no es de que no podamos. La realidad es que sí podemos hacerlo, sí podemos reunirnos, sí podemos asistir. Entonces no estamos siendo íntegros primeramente ¿para con quién? Para con Dios. Y hay un versículo que viene en Josué 24:14 que me gustó mucho en la versión Biblia de las Américas. De todos ahorita que lo leí saquen otra versión. Dice, ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Sírvanle con integridad y con fidelidad, que es algo que muchas veces perdemos de vista. Nosotros le servimos a Dios de una manera íntegra.
¿Por qué? Porque nuestra vida privada debe de ser la misma que sea nuestra vida en público. Lo que usted ve aquí debe de ser un reflejo de lo que vivimos en nuestra vida privada. Quite los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Por favor, Isaac. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Mire, también dice ahí lo mismo, servirle a Dios ¿cómo? ¿Con qué? Con integridad. ¿Por qué, hermano? Porque como lo acabamos de ver, estamos sufriendo una crisis muy fuerte, de verdad, muy fuerte. Pasó una situación ahora que estábamos allá, donde decía el pastor, y sí es cierto, a veces las familias en público o en la iglesia demuestran que son familias cristianas, o demostramos que somos familias cristianas, que somos familias creyentes. Pero la realidad es que cuando pasa alguna situación que pone así como que en juego nuestras reacciones, ¿qué cree que va a salir a la luz? Lo que realmente somos. Y muchas veces lo que realmente somos no va de acuerdo con lo que demostramos aquí dentro de la iglesia. No va de acuerdo con lo que demostramos a lo mejor en el trabajo. Sale lo que verdaderamente hay en nosotros. En Deuteronomio 10:17, quiero leerle también este versículo por lo que estamos viendo de la cultura de la pena. Y es algo en lo que yo como persona tengo que trabajar mucho, porque muchas veces precisamente por pena, por no decir la verdad, me quedo callada. Entonces tenemos que quitarnos eso, porque no puede estar por encima el que yo piense, ay, pobrecito de tal persona, ¿no? Un decir, por ejemplo, pobrecito de Héctor o pobrecito de Jenny, ¿cómo les voy a decir la verdad? ¿Cómo se van a sentir? No, porque estoy siendo desleal para con Dios. Deuteronomio 10:17 dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. ¿Cómo dice tu versión, hijo, por favor? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, lo que leíamos ahorita aquí en otra versión, no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Y muchas veces nosotros pues nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos y hacemos acepción de personas, porque se trata a lo mejor de una persona que no me cae bien, que le caiga toda la espada, ¿no? Pues se trata de una persona que es mi familiar o que me cae bien o tengo cierto afecto. Trato de buscar como que excusas, ¿no? Para que la persona no salga afectada. John MacArthur, en un libro que habla de la integridad también, señala algunas fallas de integridad que se cometen dentro de las iglesias. La primera es, personas que dicen creer en la Biblia asisten a iglesias donde no se enseña la palabra de Dios. Se lo vuelvo a repetir, personas que dicen que creen en la Biblia, pero que asisten a iglesias donde no se enseña la palabra de Dios. Eso es una falta de integridad. Porque si yo digo que yo creo en lo que dice la palabra, yo voy a buscar una iglesia donde se me enseñe ¿qué? Una sana doctrina, donde se me enseña la verdad. Si no, vuelvo a lo mismo, tengo falta de integridad primeramente para conmigo misma y después para con Dios. 2, personas que están de acuerdo con que el pecado debe castigarse, pero no si esos pecados son cometidos por sus hijos. Híjole, esto está bien fuerte. Hace tiempo, lo tengo que comentar, no por exhibir ni nada, pero hace tiempo mi esposo le dio una disciplina a Elías por un mes, creo. Cuando yo escuché que mi esposo le iba a dar esa disciplina dentro de mí, yo pensaba, ¿no habrá algo para que no se le discipline? Se lo tengo que decir, es la verdad. Yo pensé dentro de mí, a lo mejor alguna justificación, ¿no? A lo mejor, pues no sé, es que él va a la iglesia siempre y él esto y yo, algo dentro de mí quería como que justificar para que no se le diera esa disciplina. No se lo dije a mi esposo, pero lo pensé, que es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Yo lo pensé, es lo mismo. Y sin en cambio, pues el Señor obviamente me convenció, obviamente a través de la vida del pastor, que eso era lo correcto.
Hace muchos años yo me enteré de la iglesia de un pastor, era el pastor en ese tiempo, que era el pastor del Centro de Fe, creo que de Tacuba, si no mal recuerdo, y su hija había salido embarazada. En automático el pastor se puso en disciplina, él con toda su familia. Y yo dije, y muchos podrían decir, ay no, qué exagerado, o qué medida tan religiosa o tan legalista. No, hermanos, porque la realidad, él también falló como ¿qué? Como padre. Y muchas veces como padres queremos justificar las faltas de nuestros hijos. Muchas veces como padres queremos minimizar lo que nuestros hijos hacen delante de Dios. Muchas veces así como que no, pero es que eso comparado con lo que hace fulano no es tan grande, ¿no? No. Siempre que vamos a hacer alguna comparación, una comparación debe de ser a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Y si nosotros decimos que amamos la vida de nuestros hijos y queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿qué cree que importe más? ¿Lo que piense la gente o lo que piense Dios? O que sus vidas agraden a Dios y que ellos se pongan a cuentas con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, 3, personas que se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que deben confrontar a sus jefes y arriesgarse a perder su empleo. Híjole, qué fuerte. Yo escuché el caso aquí de una persona que tuvo que confrontar a su jefe, ¿no? En cuanto a una situación. Y yo digo, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello, porque no le importó a lo mejor confrontar a su autoridad, no importando a lo mejor que pudiera perder el empleo. Porque eso habla de que en estos tiempos todavía hay personas que tienen integridad. Y esa integridad la debemos de aprender a mantener en todas las áreas de nuestra vida. 4, personas que mantienen altas normas morales hasta que relaciones contrarias a la palabra de Dios encienden sus deseos. Es decir, jóvenes con altos estándares morales y al sentirse atraídos por alguien, su moralidad se empieza a ver comprometida. Híjole, a mí esto me pegó. Porque yo dije, híjole, yo tenía unos estándares morales bien altos, pero en cuanto me empecé a sentir atraída por alguien, a lo mejor mis estándares morales, ¿qué? Empezaron a bajar. Y eso habla de que no hay una fortaleza de carácter, que no hay una integridad, que es algo que cuando yo fui a un retiro espiritual me dijeron, usted no tiene carácter. Y yo decía, no, ¿cómo que no? Si yo tengo carácter. Porque yo pensaba que carácter es aquel como que grita, ¿no? Como aquel que se enoja. No, y eso no es carácter. Carácter es lo que estamos viendo ahorita, una persona que es íntegra, una persona que tiene la fortaleza para resistir en medio de la tentación, en medio de la lucha, en medio de la prueba, que mantiene su integridad, tanto en lo privado como en lo público. ¿Por qué comentamos esta situación de los jóvenes? Porque a lo mejor son jóvenes que en verdad tienen un corazón para con Dios, pero de repente ya nos enteramos que a lo mejor pues cometieron fornicación o a lo mejor no sé, se prestaron a sobornos, otro tipo de situaciones. Y es por esto, porque hizo falta esa integridad, esa fortaleza en su carácter. 5, personas que son honestas hasta que un pequeño acto de deshonestidad les ahorra dinero. Casi no se da, ¿verdad? A lo mejor de repente, no, pues es que alguien me dio cambio de más y pues me lo quedé porque fue una bendición de parte de Dios. No, así Dios no nos bendice. Si hay alguien que nos está dando un dinero de más en algún cambio o a lo mejor una transacción en algún negocio, lo correcto es darlo, lo correcto es no dar soborno. Algo que yo le comentaba a mi esposo, que durante todo el tiempo que yo trabajé con mi papá, digámoslo así, en el campo, me refiero pues sí, tratando directamente, negociando con los clientes, gracias a Dios yo nunca cometí alguna cuestión de soborno, ¿no? A lo mejor nunca fueron a pedirme así como que el dinero, ¿no? Para que te dé un contrato, gracias a Dios no. Pero ¿en qué otras áreas a lo mejor sí nos hemos prestado o nos hemos dejado sobornar? En Lucas 16:10 ya lo vimos, dice, si somos fieles en las cosas pequeñas, seremos fieles en las grandes, pero si somos deshonestos en las cosas pequeñas, no actuaremos con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Por lo que le voy a leer ahorita.
El individuo que hoy engaña al gobierno podría terminar engañando a su esposa el día de mañana. Se lo vuelvo a repetir. Y no me refiero solamente al hombre, me refiero también a la mujer, o sea, a ambos, ¿sale? El individuo que hoy engaña al gobierno, mañana podría terminar engañando a su esposa. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, pero qué exagerado, ¿no? ¿Cómo? Si nada más le mintió en cuanto a los impuestos, ¿por qué el día de mañana va a engañar a su esposa? La realidad es que las razones por las que él, ya sea él o ella, no debe engañar al gobierno son las mismas por las que no debe de engañar a su esposa o a su esposo. ¿Cuáles son esas razones? Temor de Dios. Por temor de Dios, yo no voy a robar, porque eso es lo que se hace cuando no declara uno bien sus impuestos, estamos robando. ¿Por qué se engaña a su esposo? ¿Por qué no debo de engañar a mi cónyuge? Por temor de Dios. Por integridad personal, por respeto a mí mismo y por amor ¿a quién? A mi prójimo. Es lamentable, pero muchos prestan más atención al miedo, al rechazo y a pasar vergüenza que a su propia integridad. Algo que tocaba el pastor en la mañana. ¿Por qué muchas veces no le dejamos el control a Dios por miedo? Y luego andamos ahí llenos de fracaso, llenos de cansancio, todo lo que nos enseñaba el pastor en la mañana. Porque no le dejamos el control por completo ¿a quién? A Dios. Y dejarle el control por completo a Dios es vivir vidas en integridad, tanto en lo privado como en lo público. Es importante también señalar que hay una diferencia, esto también es bien importante, hay una diferencia entre sentir culpa y vergüenza, porque muchas veces cuando no somos sorprendidos, ¿cómo nos sentimos? ¿Bien o mal? Bien. Ve a David, él no había sido sorprendido de su falta de adulterio y se sentía mal. No, dijeran, él andaba bien campechano ahí por la vida. Él no se sentía mal. Él no se sentía mal, él se sentía bien. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Mientras no seamos sorprendidos en alguna falta, nos vamos a sentir bien. La realidad, hermanos, es que mientras no seamos descubiertos, tendemos a sentirnos bien con nosotros mismos, porque lo que nos preocupa no es la integridad, sino el pasar la vergüenza. Esa es la verdad. No nos preocupa el que estamos siendo deshonestos o desleales para con Dios. Nos preocupa más el pasar una vergüenza. Usted ha escuchado muchas veces que mi esposo y yo como matrimonio en algún momento estuvimos viviendo vidas dobles. Esa es una falta de integridad. Y así estuvimos sirviendo, que también es una falta de integridad para con Dios. Y la realidad es que a mí no me preocupaba tanto la culpa o incluso el saber que le estaba fallando a Dios. Lo que a mí en ese momento me preocupaba más era el pasar vergüenza. Y se lo tengo que decir ahora sí que con vergüenza. Mi oración era, Señor, no nos exhibas. Esa era mi oración, Señor, no nos exhibas. Fíjese hasta qué punto caemos que nos preocupa más el qué dirán que el realmente ponernos a cuentas con Dios. Nos preocupa más el no ser exhibidos, el no pasar vergüenza, que de todos modos el Señor nos pasó, nos hizo pasar la vergüenza. Porque cuando nosotros llegamos a Elienay, de todos modos, todo lo que estaba oculto salió a la luz. Todo lo que estábamos haciendo o viviendo en lo oculto, esas vidas dobles, salieron a la luz. Por eso de ahí la importancia, hermano, de esta enseñanza, que aprendamos a vivir vidas íntegras, porque tarde o temprano el Señor puede sacar a la luz lo que estamos viviendo. Él nos da un tiempo así como que, digámoslo así como que de gracia, ¿no? Un tiempo en el cual Él nos permite, así como que espera que nos arrepintamos de esa falta de integridad que estamos viviendo. Él nos da un tiempo, pero en algún momento el Señor va a sacar a la luz lo que estamos haciendo en lo privado. Si la ley moral no existiera, ese sentimiento de culpa y esa vergüenza no existirían tampoco. Y con ellos tampoco existiría también el sentido del deber. Por eso es bien importante que nosotros como creyentes sabemos que existe un Dios, amén. Y sabemos que existe la verdad de Dios, amén. Y sabemos también
que nuestras vidas deben de ser de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios. Deben de ser verdaderas, debemos de ser íntegros, de una sola pieza. Por eso les digo que Dios también a mí me ha confrontado mucho, porque yo no he sido entonces del todo íntegra como madre, como esposa, como hija de Dios. O sea, en todos los aspectos yo no he sido del todo íntegra a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué se pierde esa vergüenza? ¿Por qué en algún momento yo me ponía a pensar, y esto me ayudó a mí a responder muchas cosas que yo traía en mi vida? Porque yo decía, bueno, ¿en qué momento yo me perdí? No sé si usted se lo ha preguntado. Digo, si ahorita su vida está bien, gloria a Dios. Pero si su vida no está de acuerdo a la palabra de Dios, o si en algún momento usted se desvió y siempre se preguntó como yo, ¿por qué me desvié? A mí mucho de esto me contestó el por qué me desvié en algún momento. Y dice aquí, ¿por qué se pierde esa vergüenza? Marca específicamente por 2 razones. La primera, porque hemos perdido el sentido de lo moral e inmoral. Lo que veíamos al principio, cuando de repente están en juego nuestros intereses o nuestros deseos, como que ya lo que veíamos tan marcado entre lo bueno y lo malo, pues ya no lo vemos tan bueno y tan malo y le empezamos a ser permisivos, ¿no? La otra es cuando se ha incurrido en una falta de manera repetitiva, de tal modo que se vuelve en un hábito y entonces ya lo vemos como algo normal. Por eso es que también perdemos como que esa vergüenza. Un claro ejemplo es la televisión. La televisión, hermanos, si no tenemos cuidado de lo que vemos, nos lo ha dicho muchas veces el pastor, si no tenemos cuidado de lo que vemos en la televisión, poco a poco nos va insensibilizando. Y lo que antes sabíamos que era inmoral o que era incorrecto, el día de hoy la televisión nos convence de que está bien. La televisión, las telenovelas, las películas, nos convence de que está bien. Nos convence de que no es tan grave. Nos convence de que no está tan mal el fornicar, el adulterar, el soborno. Nos va convenciendo poco a poco de esto. Las noticias ni se digan, hermano. Las noticias cada vez nos van insensibilizando más. Si usted se da cuenta de las noticias cada vez son más amarillistas, cada vez las noticias hablan más del asesinato, hablan más de la violencia, de los narcos. Antes censuraban ciertas escenas, el día de hoy ya no censuran nada. El día de hoy todo lo pasan así, ¿no? Y cada vez las personas se van insensibilizando más. Esta es otra parte que también a mí me hablaba mucho. Dice que cuando un padre le dice a un hijo que lo va a llevar al cine si se porta bien, de forma indirecta le está diciendo que va a comprar su obediencia. Y yo esto lo hice por muchos años. Se lo tengo que decir, por muchos años. Yo le decía, no, si te portas bien a final de año te vamos a comprar esto. Y lo que le estamos diciendo a los niños es que les estamos comprando su obediencia. La obediencia es un deber de los hijos para con los padres. Como creyentes debemos enseñar esto a nuestros hijos. El problema es que muchas veces les estamos pidiendo a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no hacemos, que tengan un carácter que nosotros no tenemos y que nosotros no les hemos enseñado, que no les hemos formado. Y eso también no es ser íntegros. Otra de las cosas es que en la actualidad nuestros jóvenes están siendo educados por escuelas que profesan una educación libre de valores y moralmente neutrales. Usted pregúntele a cualquier adolescente y cualquier joven, en la escuela, los libros de texto y los maestros ya no le enseñan lo que es bueno y lo que es malo. Antes los maestros de antes sí se los enseñaban. Hasta los maestros de antes, yo recuerdo que hasta les daban, ¿no? Sobre todo en los pueblos, y respetaban a la autoridad de los maestros. El día de hoy, ellos no les dicen lo que es bueno y lo que es malo, les dicen, tú toma tu decisión, tú eliges, tú tomas tus propias decisiones. Y entonces, ¿quiénes son los que tenemos que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo? Fuerte, ¿quiénes? Nosotros como padres. ¿Y la verdad dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Entonces, la iglesia debe de ayudar también al creyente a desarrollar una mente bíblica de manera que sus pensamientos y acciones sean conforme a la palabra de Dios. Yo le decía hace tiempo a una persona,
nosotros no ganamos nada como líderes o como autoridades al estarles a lo mejor exhortando a que como iglesia puedan vivir una vida recta delante de Dios. De verdad que no ganamos nada. Ahora que estábamos allá en las iglesias, y digo, está el pastor que no me va a dejar mentir, los pastores se preocupan por la iglesia. ¿Cuál es el tema entre los pastores? Las preocupaciones que tienen por los problemas que hay dentro de las familias de las iglesias. ¿Y ustedes creen que las familias agradecen las exhortaciones o agradecen los consejos? Aparte de que no hacen caso, andan como si nada. Y los pastores, déjeme decirle, muchas veces los pastores andan cansados, andan enfermos, y la iglesia ni siquiera cuida por los pastores, no vela por los pastores. Por el contrario, la iglesia sigue criticando a los pastores, pero no critica a aquellos pastores que les endulzan el oído. Entonces, créamelo, por eso le vuelvo a repetir lo que veíamos al principio. Si usted cree que la Biblia, usted dice que la Biblia es la verdad, y usted cree que está en una iglesia donde se enseña la verdad, crea que todo consejo que se le da conforme a la palabra de Dios es por su bien. De verdad no vamos a ganar nada. De verdad que no, porque incluso sería una falta de integridad de nuestra parte el no decirle que está equivocado, el no decirle que su vida se está desviando de los caminos de Dios. La integridad es ese valor que garantiza todos los demás valores, y la primer falta de integridad ya no las enseñó el pastor, está en Génesis 3:11. Esa es la primer falta de integridad que hubo en la humanidad desde el principio de la creación. ¿Cómo dice Isaac, por favor? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Y qué fue lo que contestaron Eva, Adán? ¿Qué contestaron? ¿Qué contestó Adán? ¿Y Eva qué contestó? ¿Se da cuenta cómo desde ahí empezó la falta de integridad? ¿Qué debió haber sido lo honesto que contestaría Eva? No, la verdad, yo quería comer, porque la serpiente me dijo que sería como Dios, entonces yo quería ser como ¿quién? Como Dios. Y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, no somos íntegros. Desde que entró el pecado en el mundo, entró también esa falta de integridad. Hermano, ¿por qué hiciste esto? Y le echamos la culpa a todo mundo. Es que fue mi esposa, es que fue mi esposo, es que fueron mis hijos, es que fue el tráfico por el que no llegué a la iglesia, es que el cambio de horario, o sea, culpamos a todos, es que el pastor, es que la iglesia. No, la verdad yo no quería, yo no quiero cambiar, esa es la verdad, yo no quiero cambiar. Y en algún momento, yo lo comentaba con mi esposo, precisamente en ese tiempo que estuvimos viviendo vidas dobles, yo recuerdo una oración que le hice al Señor y yo le dije lo siguiente: ¿sabes qué, Señor? Yo no me arrepiento de esto y de esto y de esto. Así se lo dije de verdad, así se lo dije al Señor, así de descarada fui. Porque Señor, ¿sabes qué? Yo no me arrepiento, porque estoy enojada contigo por esto, esto y esto y esto y esto. Esa fue mi realidad. Pero no es suficiente, hermanos, con ser honestos. Eso no es lo suficiente, ahorita lo vamos a ver, eso no es lo más importante. ¿Fueron honestos? Adán y Eva, ¿fueron honestos? Sí, porque a Eva, ¿quién le dijo? Pues la serpiente. ¿Dijo la verdad? Pues sí, pero no fue íntegro. Porque la integridad no es lo mismo que la honestidad. La honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida, pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. ¿Fueron honestos? Sí. ¿Fueron íntegros? No. Que es algo que muchas veces yo veo en lo que es en los grupos de cuarto y quinto paso, o los grupos de AA. Se les enseña mucho a la gente a ser honestos, pero a no ser íntegros. Entonces, hasta el día de hoy tenemos a muchas personas dentro de las iglesias que decimos que somos honestos. Yo hablo con mi verdad y no me importa a quién pise, y no me importa que yo siga pisando emociones, no me importa seguir pecando con tal de que yo siga siendo honesto. No, señores. Cuando ya estamos en Cristo, no es suficiente con ser honestos, debemos de ser íntegros. Es decir, yo no tengo por qué cometer cierta falta, y más si lo hago de manera deliberada.
Como lo que decía el pastor al principio, una de las faltas que tenemos bien grandes dentro de la iglesia, y no solamente aquí, en cualquier otra iglesia, es que nuestras hermanas que son de mayores de 60 años no están siendo maestras del bien. Y no solamente es aquí, en todas nuestras iglesias. No tenemos hermanas que nos apoyen, así se los tengo que decir, que nos apoyen a lo que es el liderazgo, que nos apoyen a enseñarles a las más jóvenes cómo deben de amar a sus esposos. Nos están apoyando en ayudarles a cómo rebelarse. Esa es la verdad. Nos están apoyando en eso. No nos están apoyando a enseñarles cómo deben de mantener sus hogares. Nos están enseñando, ¿saben qué? A tener hasta trabajos dobles, como decía el pastor al principio, con tal de no estar en sus casas. Eso es lo que nos están enseñando a las mujeres más jóvenes. Tenemos el caso, vimos muy de cerca con unas personas ahora que estuvimos allá, donde explicaba el pastor, se invirtieron los roles. El hombre es el que se queda a cuidar a los hijos y la mujer es la que sale a trabajar. Qué vergüenza, de verdad, es vergonzoso. Es vergonzoso, pero a la vez es triste, déjeme decírselo. Porque vemos a mujeres empoderadas, que usted cree que eso Dios lo aplaude. ¿Y dónde están las mujeres grandes? Las mujeres mayores, enseñándoles que eso va en contra del mandato de Dios. No están, brillan por su ausencia. Se lo tengo que decir, de verdad, yo no sé qué pasa con las mujeres, y les vuelvo a repetir, no solamente es en esta iglesia, en todas las iglesias. No tenemos mujeres que estén enseñando a las más jóvenes. Y entonces toda la carga y toda la responsabilidad, ¿a quién creen que se le están delegando? Al pastor. De verdad se lo digo. Toda esa carga la están llevando los pastores sobre sus hombros. Y se lo digo que no solamente es aquí en Adulam, es en todas las iglesias que hemos estado visitando, es lo mismo. Está pasando lo mismo. ¿Por qué? Por la crisis que estamos viviendo en nuestra sociedad. El feminismo, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo las mujeres? Y eso está permeando en las mujeres dentro de la iglesia. Está permeando. Yo le decía en una ocasión, porque alguien me decía, no, es que tú parece que quieres más a los hombres o defiendes más a los hombres que a las mujeres. Pues entonces estoy como Jesús. Y lo digo con el respeto, ¿no? Con la distancia tan abismal que hay entre el Señor Jesús y yo. Pero el Señor Jesús defendía a las mujeres que eran personas opuestas a su género. El día de hoy no necesitamos que defiendan a las mujeres. Jesús ya lo hizo. No necesitamos que alguien defienda nuestros derechos. Lea el Antiguo Testamento, hermana. Lea el Antiguo Testamento y vea cómo las leyes en el Antiguo Testamento protegían a las mujeres. Léalo. Léalo, yo le invito, lea las leyes en el Antiguo Testamento. Protegía a las mujeres, tanto solteras como viudas, como casadas. Léalo. A las mujeres que tenían hijos, que no tenían hijos. El Antiguo Testamento nos da y nos enseña cuáles son nuestros derechos, nuestra identidad, el Nuevo Testamento. Entonces no necesitamos que se nos defienda. La integridad, le decía, es el fundamento del carácter. Y la primera falta de integridad ya la vimos aquí en Génesis 3:11. ¿Por qué? Porque la integridad va más allá de la acción, tiene que ver con la intención del corazón y con la admisión de nuestras intenciones. Si no se nos mantiene la integridad en lo personal, no podremos sostenernos con esa integridad frente a los demás. Muchas veces no somos íntegros con nosotros mismos. Nos autoengañamos porque rehusamos admitir nuestras propias fallas y nuestros propios errores. Cuando usted y yo no admitimos nuestras fallas, nuestro pecado, nuestros errores delante de Dios, ¿qué cree que estamos haciendo? Nos estamos autoengañando. No engañamos solamente a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso es una falta de integridad. Según Stephen Carter, nos dice que la integridad requiere de 3 pasos. Primero, discernir entre lo bueno y lo malo. Y lo vamos a discernir conforme ¿qué? A la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. 2, actuar de acuerdo a lo discernido, que esto tiene un costo personal. Y 3, decir abiertamente que estás actuando de acuerdo a lo que entiendes como bueno o como malo. Por eso vuelvo a lo mismo, la integridad también debe de ser a nivel público. Ser íntegro no siempre tiene que ver con convicciones.
Los nazis tenían una convicción bien firme de que tenían que eliminar ¿a quiénes? A los judíos. Esa era su convicción, pero no era lo correcto. Por eso es que lo moral lo tiene que definir Dios y no el hombre, no la sociedad. Quiero dejarle por esto un claro ejemplo de integridad. Bueno, entre de tantos son dos que quiero mencionar, dentro de tantos que hay en la Biblia. El primero es José, todos lo sabemos. Génesis 39 del 7 al 16. Usted conoce la historia, que llega la esposa de Potifar y lo quiere seducir para que se acueste con él, pero él hace una pregunta donde nos enseña que en él había integridad. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Ahí nos demuestra que José era una persona íntegra. ¿Me lo puedes leer por favor, Isaac? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, para poder mantener una integridad, requerimos dominio propio, responsabilidad, temor de Dios, poner límites y huir de esa tentación, lo cual requiere pagar un precio. Y muchas veces no tenemos lo primero, que es dominio propio. No tenemos responsabilidad y mucho menos temor a Dios. Por eso es que no somos íntegros. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado que nos sostenga en el momento de la prueba. Otra persona que demostró ser una persona de integridad y en la cual no hubo pecado, nosotros sabemos que fue nuestro Señor Jesús. En Mateo 22 del 15 al 17, aunque eran sus propios enemigos, ellos señalaron que el Señor Jesús era una persona de integridad y aún sus enemigos pudieron ver esa diferencia. Le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de ¿qué? ¿Y que enseñas cómo? ¿El camino de quién? De Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es un versículo precioso en el cual el Señor podemos ver que era una persona íntegra. Él hablaba la verdad, enseñaba la verdad, caminaba en esa verdad con Dios y aparte no buscaba el favor de nadie. No andaba queriendo aparentar quedar bien con nadie. Él quería quedar bien primeramente ¿con quién? Con su Padre, con Dios. Y tal fue la huella que Jesús dejó de integridad que impactó incluso ¿a quiénes? A sus enemigos. Si queremos ser esa sal y queremos ser esa luz en medio de estos tiempos, busquemos dejar ese tipo de huella. Hay dos frases que dijo Spurgeon: cuida tu vida secreta, que no te dé vergüenza leerla en el último día. Savannah Soutas dijo: Jesús murió por ti en público, no vivas para Él en privado. Como conclusión quiero dejarle lo siguiente: si nos esperamos estar frente a la tentación para tomar la decisión de caminar con integridad, será demasiado tarde. Pero si de antemano asumimos un compromiso con la integridad y dependemos de Dios, entonces vamos a poder resistir las tentaciones y podremos ser sal y luz en medio de esta generación. Su palabra nos va a señalar el camino, su espíritu nos va a capacitar y su gracia nos va a proveer la fortaleza para resistir la tentación o huir de ella en medio de la puerta que Dios mismo abre en el momento. Primera de Corintios 10:13. Y con esto terminamos. Por favor, hijo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En esta versión dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Póngase de pie, hermano.